Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Esto es Pilar Entre Libros y empezamos. Hoy me apetecía hablaros de libros que tengan un narrador poco fiable. Esto es un tipo de narrador que a mí personalmente me encanta y me hace disfrutar muchísimo de las lecturas. He encontrado que algunos de mis libros favoritos resulta que tienen narrador poco fiable y me apetecía compartiros por aquí algunos de estos libros y contaros un poquito sobre este tipo de narrador. Como siempre, antes quiero recordaros que tengo una cuenta de Instagram en la que me podéis seguir y que se llama igual que el canal, Pilar Entre Libros, y que abajo en la cajita de descripción tendréis todos los links, tanto a redes sociales como los links de afiliados de Amazon para comprar los libros que aparecen en este vídeo. Tendréis el link a Storygraph, a Goodreads y también al club de lectura. ¿Qué es un narrador poco fiable? O un narrador sospechoso, porque también se le puede llamar así. Son ese tipo de narradores que cuando te están contando una historia, tú como lector tienes que pararte a pensar si realmente puedes creerte todo lo que te está contando. Son narradores que suelen contar en primera persona, aunque también lo hay en tercera persona, pero suelen ser en primera persona, están contando pues lo que estén contando desde su perspectiva, obviamente siempre subjetiva, y ahí es donde nosotros empezamos a ver que puede que lo que nos esté contando no se ajuste 100% a la realidad. Este tipo de narradores puede mentir o puede ocultar información por muchísimos motivos. Puede ser que esté intentando ocultar su propia implicación en los hechos, puede ser que sea alguien que esté mintiendo deliberadamente por lo que sea, pero puede ser que esté mintiendo o esté ocultando información sin darse cuenta. Es muy posible que sea joven, que sea ingenuo, o que esté sacando cosas de contexto o que tenga algún tipo de enfermedad mental. Entonces todo este tipo de testimonios los tenemos que coger con pinzas. A mí me gusta mucho cuando aparece un narrador poco fiable en un libro porque da como una capa de complejidad a la lectura. Tú tienes que de verdad separarte un poco y discernir si lo que te está contando puede ser realmente así como está ocurriendo o pues está inventando cosas. Y para mí hay un juego muy interesante entre el narrador y el lector que hace que yo disfrute la historia muchísimo más. Hay una clasificación de los principales narradores sospechosos o poco fiables que puedes encontrar en los libros. Por supuesto hay más, pero estos son los más utilizados. El primer grupo es los narradores poco fiables que mienten deliberadamente. Uno es, por ejemplo, el pícaro. Es un tipo de narrador que suele exagerar bastante las cosas que cuenta. Entonces, bueno, pues ahí tenemos que ir un poquito de cuidado de que quizá no todo es tan grandilocuente como lo está contando. Luego tenemos también el mentiroso, que es ese que miente deliberadamente, pues para ocultar su implicación o para ocultar algunas pruebas que no le interesa que se sepan. Y por último tenemos al payaso, es alguien que miente de forma obscena, de forma un poco burlona para dar a conocer el poco respeto que tiene por la historia que está contando. Y luego tenemos los narradores poco fiables que mienten pero de forma no deliberada, como puede ser la persona joven, este joven ingenuo que saca cosas de contexto y que tiene muy poca experiencia. Y el loco, que es un narrador que tiene algún tipo de problema mental y distorsiona muchísimo la realidad. Muy de la mano del narrador poco fiable tenemos que hablar del efecto Rashomon. Y yo no sé si conocéis este efecto, pero es una técnica narrativa que yo descubrí hace relativamente poco y que me gustó mucho conocer, que va muy de la mano y muy ligada a este narrador poco fiable. El efecto Rashomon es una técnica narrativa, como os digo, pero que viene un poco de la mano del cine. A ver, os pongo un poco en contexto. En 1915, un escritor de relatos japonés llamado Ryonosuke Akutegawa publicó dos relatos, uno de ellos llamado Rashomon y otro de ellos llamado El bosque. Años más tarde, el director de películas Akira Kurosawa fusionó estos dos relatos y publicó o presentó la película Rashomon, de la cual este efecto cobra su nombre. En esta película, Kurosawa nos cuenta la historia del asesinato de un samurái en el siglo XII. Y la película está contada a modo de flashbacks y vamos viendo las diferentes perspectivas y las diferentes versiones de los hechos de diferentes personajes. Tenemos la versión de su mujer, tenemos la versión de un testigo ocular, creo, y tenemos la versión además del propio samurái, de la propia víctima.
Uno esperaría que estas versiones más o menos confluyesen en algún punto y no es así. Son versiones totalmente diferentes de los hechos, todas de ellas además plausibles, todas de ellas podrían haber pasado y no hay manera de saber, porque no hay más contexto, cuál de ellas es verdad. Este es el efecto Rashomon. Tenemos aquí varios narradores, cada uno de ellos muy sesgado porque están contando desde su perspectiva, desde sus creencias, desde su opinión. No sabemos además si alguno está ocultando información o está tergiversando los hechos de forma deliberada. No tenemos ni idea. Y entonces pues nunca llegamos a saber la verdad universal, porque eso es justo lo que pretendía el director de la película, hacernos ver que no hay una verdad universal, que todo está tergiversado y todo lo vemos desde el prisma en el que nosotros nos movemos, de nuestras creencias y de pues, nuestras experiencias. Y esto es básicamente el efecto Rashomon, que llevado a la literatura pues es muy interesante, porque podemos ver diferentes perspectivas de diferentes narradores, todos de ellos se pueden considerar narradores muy poco fiables. El primer libro que os traigo hoy además tiene un narrador poco fiable y además imita un poco el efecto Rashomon y es La chica del tren de Paula Hawkins. Este tipo de efectos y este tipo de recursos literarios son muy conocidos en los thrillers. En este caso tenemos a una protagonista que se llama Rachel. Es una mujer que coge el tren todos los días para ir al trabajo pues a la misma hora, coge el mismo tren y pues todos los días pasa por los mismos sitios y ella pues va mirando por la ventana y todos los días ve a una pareja en su casa y ella pues empieza a imaginar una vida, unos nombres y empieza a hacer como especulaciones sobre esa pareja. Hasta que un día en el tren pues por la ventana ve algo que le llama mucho la atención y es que ella cree haber visto cómo él asesinaba a la mujer. Automáticamente empezamos a ver flashbacks, ya no solo de Rachel, este es uno de los personajes que cuenta la historia, sino que vamos a tener otras dos perspectivas, la perspectiva de otra protagonista o de otro personaje que se llama Anna y la perspectiva de la propia víctima, de la propia Megan, que esto resuena mucho con el efecto o con la película de Rashomon en el que también vemos la versión y la perspectiva de la víctima. ¿Por qué digo que son narradores poco fiables? Rachel, la mujer que empieza la narración, es una mujer que tiene problemas con el alcohol y automáticamente ya podemos poner en tela de juicio prácticamente todo lo que nos cuenta. Es una mujer que ella misma sabe que tergiversa los hechos y que distorsiona la realidad debido a su problema y entonces ella misma duda de lo que ha visto, ella duda de todo lo que ve, duda de todo lo que percibe y esa duda te la transmite a ti. No sabes si realmente lo que ha visto es lo que ha visto o si es verdad lo que está contando, si está tergiversando la información debido a que está bebida. Y pues este es un tipo de narrador poco fiable en el que hay algún tipo de adicción o algún tipo de enfermedad mental. Y me gustó mucho ese juego que hace, es una narración muy confusa, es una narración además bastante pausada para ser un thriller y me gustó, lo leí hace ya muchos años, pero pues sí lo recomiendo. La película no la he visto, me han dicho que tampoco está nada mal, pero bueno, el libro me resultó interesante, entretenido y bueno, quizá el efecto Rashomon se disuelve un poco de mitad para adelante porque, bueno, como os he dicho, en ese efecto Rashomon nunca tenemos la opción de saber qué ocurrió de verdad. Todos presentan relatos plausibles, pero en este caso ese efecto se disuelve porque sí hay una resolución, sí hay un detenido y sí llegas a saber realmente qué es lo que pasó. O sea que empezamos con un efecto Rashomon, pero no acabamos con él, se disuelve. Aún así creo que está muy bien llevado. Yo creo que si hoy en día lleváramos a un libro o a una película este tipo de efecto, quizá el público o el lector se quedaría como un poco chafado por no tener un final, por no obtener unas respuestas. Es lo que a veces nos quejamos de los finales abiertos. El efecto Rashomon lo único que puede ofrecer es un final abierto y yo creo que por eso en este caso sí lo diluyeron y acaba siendo un thriller más al uso, un thriller normal. Pero bueno, creo que estuvo muy bien llevado y aquí se ve muy bien el efecto de un narrador poco fiable con un poquito de efecto Rashomon. Una autora que tiene que estar sí o sí en este vídeo, de la que he leído dos libros que los dos tienen narradores poco fiables, es Daphne du Maurier.
Vamos a empezar con Rebecca, porque yo creo que es el más conocido, es el que más veces os he recomendado y es uno de mis libros favoritos, me encanta esta novela. Y aquí vemos un narrador poco fiable de manera no deliberada. La narradora de esta novela no tiene nombre. Es la segunda esposa del señor de Winter, es una chica muy joven que, dada su juventud, saca las cosas de contexto. Y ahí es donde empezamos a ver que las cosas que nos está contando esta chica sin nombre quizá no son exactamente como ella les está percibiendo. El libro comienza cuando esta chica joven, que trabaja como chica de compañía para una mujer mayor que tiene mucho dinero, pues esta mujer mayor hace unas vacaciones en Mónaco y ella pues está allí. Y la señora mayor se encuentra un poco mal, está unos días más en su habitación y ella baja a cenar sola. Allí en el restaurante del hotel donde están, conoce a Maxime de Winter. Maxime de Winter es un hombre más mayor que ella, viudo, y con el que entabla pues una amistad en los días que están allí. Cenan algunas veces, salen algún rato y cuando llega el final de las vacaciones él le pide matrimonio y ella, viendo que es la única manera de poder escapar a esa vida de ser la chica de compañía y no tener nunca nada propio, una familia propia ni nada, además de que Maxime de Winter tiene dinero y es un señor muy guapo, pues ella decide lanzarse a la piscina y casarse con él. A pesar de que la señora mayor le dice, cuidado, que la primera mujer de este señor murió en circunstancias un poquito extrañas. Y ella, bueno, pues ella le dice que está medio chocha y allí que se va con Maxime de Winter. Por eso ella es la segunda mujer, la segunda señora de Winter. Cuando llega a la casa, se da cuenta de que empieza a sentirse intimidada y sentirse siempre a la sombra de Rebecca, que es la primera mujer de Maxime de Winter. Y ahí es donde va toda la novela. Ella nos va contando su experiencia desde su perspectiva, es la única perspectiva que tenemos, y vamos viendo que es una mujer. Es una chica muy joven, es una chica muy ingenua, es muy influenciable, saca las cosas de contexto, exagera todo muchísimo y podemos poner en tela de juicio prácticamente todo lo que nos cuenta. Además, al ser tan joven, tiene muy poca experiencia en la vida, en el amor, en llevar una casa de ese calibre, de esa magnitud, en hacer frente a otras personas que quizá tengan un carácter más fuerte, se deja dominar muy fácilmente y la vemos muy propensa también a la imaginación, a la fantasía y eso, a que su mente vuele y de un grano de arroz pues te hace una bola muy grande. Y este es uno de los narradores poco fiables que a mí más me gustan porque no está mintiendo de forma deliberada, pero sí estamos viendo que lo que nos está contando seguramente no sea como ella piensa. El otro libro que también tiene un narrador poco fiable de Daphne du Maurier es Mi prima Rachel, un libro que se coló en mis mejores lecturas del año pasado y que os he recomendado hasta la saciedad. El narrador en esta novela se llama Philip, es un chico joven que perdió a sus padres cuando era muy pequeño y ha sido criado por su primo. Su primo y él han estado toda la vida juntos, no les ha hecho falta a nadie, su primo tampoco se casó y bueno, pues han estado toda la vida así. El primo de Philip en algún momento tiene que emprender un viaje, por lo que sea, a Florencia. Y allí en Florencia conoce a Rachel, una prima lejana de la familia. Se enamora perdidamente de ella y se casa. Todo esto Philip lo descubre por las cartas que le manda a su primo. Automáticamente Philip se ha formado ya una opinión de Rachel, una opinión que no tiene fundamento ninguno porque nunca ha hablado con ella y nunca la ha visto. Pero son sus percepciones, es lo que él piensa, le ha robado a su primo y la odia a muerte. Todo esto se vuelve mucho más interesante cuando a las pocas páginas de empezar este libro el primo se muere. Y ya el odio que tenía él hacia Rachel se incrementa. Os podéis imaginar los vaivenes de opinión personal y los vaivenes de prejuicios que tiene Philip en su cabeza. La visión de Philip es la única que conocemos durante toda la novela y las percepciones y las opiniones de Philip sobre Rachel y sobre lo que está ocurriendo son pues muy volátiles. Las sospechas de Philip sobre Rachel tú mismo como lector las tienes también y cuando Philip cambia de opinión otra vez, pues tú como lector cambias de opinión otra vez y te das cuenta de la manipulación que Daphne du Maurier
está llevando aquí sobre el lector. Es un libro muy manipulativo en el sentido de que tú te dejas llevar mucho por lo que Philip te está contando, porque es la única visión y la única perspectiva que tú estás recibiendo. Pero es una perspectiva muy sesgada de un chico muy joven, muy volátil, muy impetuoso, con además muy poca experiencia en relaciones, sobre todo en relaciones con mujeres, en la manipulación emocional. Y pues eso, una persona que no se ha visto nunca en esa situación y que está sacando todo de contexto. Vemos aquí una narración muy subjetiva, muy sujeta además a los cambios de humor y a las percepciones y a los prejuicios que tiene Philip. Vemos además aquí muy bien cómo este final es interpretable al lector. Si lo has leído, cuéntame en los comentarios qué opinas sobre este final y qué opinas tú sobre Rachel. Otro narrador poco fiable que yo disfruté enormemente es Merry Cat en Siempre hemos vivido en el castillo. Esta es una novela de Shirley Jackson. Shirley Jackson fue una autora de terror que a mí me encanta, la verdad. Lo poco que he leído de ella me ha gustado mucho y este año quiero leer algo más de ella. Siempre hemos vivido en el castillo, es un libro que he leído varias veces. La maldición de Hill House también la he leído varias veces y he leído algunos de sus cuentos, entre ellos La lotería. Pero este es un ejemplo espectacular de un narrador poco fiable. La narradora de este libro es Merry Cat Blackwood, una chica que vive junto a su hermana Constance y a su tío Julian en la mansión de los Blackwood. Esta mansión es una casa muy grande que está un poquito apartada del pueblo donde ellos viven. La familia además es rehuida por la gente del pueblo, los tachan de extraños, de locos, de excéntricos y de psicópatas. Toda la familia Blackwood, que era una familia bastante extensa, murió en circunstancias muy sospechosas años atrás y estas circunstancias tú no las sabes hasta mucho más adelante. Merry Cat, la protagonista y narradora de este libro, pronto nos damos cuenta de que es una persona, una chica joven que presenta una dualidad bastante importante. Por un lado, tú la ves en su cabeza, porque te metes en su cabeza y estás viendo un poco su monólogo interno. Y su monólogo interno para mí es bastante adulto, bastante maduro y tiene su lógica. Pero después, todo lo que hace frente a su hermana, cómo habla con su hermana y con su tío, me parece una actitud muy infantil. Y yo no sé, nunca llegas a entender muy bien quién es Merry Cat de verdad. ¿Es realmente esa chica tan inteligente que después está poniendo una fachada de infantilismo delante de las personas para que nunca lleguen a ver cómo es? Porque Merry Cat, aquí donde la veis, cuidado. Es un personaje muy oscuro, es un personaje que deliberadamente oculta información que tú después pues obtienes y te enteras, pero es un personaje que no cuenta las cosas desde un primer momento tal cual son. Vemos mucha paranoia y mucha ansiedad en esta narración, en este libro. Es muy oscuro y por eso digo que yo creo que Merry Cat es un personaje muy poco fiable, porque mentalmente no sé si es un personaje realmente estable. Ella, su hermana y su tío viven en esta casa, viven como en su burbuja, tienen su rutina y tienen sus roles muy marcados, pero un día llama a la puerta un primo de la familia que se llama Charlie y bueno, pues a Merry Cat no le hace nada de gracia que esté allí. Os podéis imaginar, una chica muy joven, mentalmente inestable, que oculta información, que pone talismanes en el bosque, que cree en la magia. Es una narradora de la que te puedes fiar más bien poco, la verdad. Y es un libro muy interesante, con una ambientación excepcional, que te mete en la cabeza de un personaje muy inestable, muy peculiar y que yo disfruté muchísimo. Un narrador poco fiable, realmente recomendable. Esto además es muy cortito. ¿Cuánto tiene? 214 páginas tiene mi edición, que bueno, mi edición es más vieja que el hilo negro. Esta edición además es de 1984, esto tiene casi mi edad y tiene las páginas amarillas, pero tiene una letra muy grande. Entonces, bueno, 214 páginas. Si no lo habéis leído, leedlo. Se lee en nada y, a ver, no es un libro de terror pues como, no sé, como Stephen King, os podréis imaginar, no. Es pues eso, mucho más suave,
no da miedo, es atmosférico, es oscuro, es inquietante, es un poco así, te da intranquilidad. Pero terror, pues no. Shirley Jackson es una autora de terror, pero del terror no del de hoy en día. Ahí lo dijo, a mí me gustó mucho. Otro libro con un narrador poco fiable, del que os hablé hace relativamente poco, es El papel pintado amarillo, de Charlotte Perkins Gilman. Aquí tenemos varios relatos de la autora, entre ellos El papel pintado amarillo, que a mí fue el que más me gustó. Es el primero y luego hay 3 más, vale la pena leerlo. Y además hay una introducción de Maggie O'Farrell, o sea, y es enano, de verdad, esto se lee de una sentada. Pero en el relato del papel pintado amarillo nos estamos metiendo en la cabeza de la propia autora, porque lo que la autora nos está contando aquí es su propia experiencia teniendo pues una crisis nerviosa. Y estamos viendo desde su perspectiva, desde sus ojos, cómo se va obsesionando con el papel pintado amarillo de su habitación y cómo ve cosas moverse y salir de ese papel pintado. Es obviamente un narrador poco fiable, pues que se ve venir al kilómetro. Estás asumiendo y estás entendiendo que lo que está viendo son algún tipo de alucinaciones. Es imposible que tú te creas que esta mujer está viendo eso, pero ella sí lo cree y así es como lo cuenta. Este es un narrador poco fiable que no es muy sutil porque pues estamos dentro de la cabeza de alguien que tiene una enfermedad mental y que bueno, pues nos lo hace ver desde su perspectiva. Para ella lo que está viviendo es algo muy real y por eso es una narración muy angustiosa y realmente pone los pelos de punta, porque estás viendo que está cayendo en ese agujero negro y no sabes si va a poder salir. Ya os digo, este narrador poco fiable es muy difícil que tú te creas lo que te está contando, pero estás entendiendo que para ella sí es verdad y ella sí lo cree. Os dejaré por aquí y abajo en la cajita de descripción el vídeo del resumen de lecturas donde hablo de este libro en un poquito más de extensión, porque creo que vale la pena, es realmente recomendable y un relato que creo que mucha gente debería leer, pero es eso, es un narrador muy poco fiable debido a su enfermedad mental. Uno de los narradores poco fiables más conocidos de la literatura es Humbert Humbert, el narrador de Lolita, de Vladimir Nabokov. Este libro es realmente espeluznante y a mí me puso un mal cuerpo increíble. Es un libro muy bueno, es un libro muy recomendable. Como obra literaria es una maravilla, pero no olvidemos lo que está contando. Tenemos a un señor, Humbert Humbert, de una cierta edad, que se obsesiona, él dice que se enamora, pero vamos a ver, narrador poco fiable, todo en contexto, con una niña de 12 años. El tema, mira, se me ponen los pelos de punta ya solo de intentar contarlo, así que no me voy a extender demasiado en este libro, solo deciros que es un narrador poco fiable, realmente bien hecho. Solo vemos su visión, nunca escuchamos la voz de Lolita en este libro, nunca escuchamos su verdad y nunca escuchamos su opinión y su versión de los hechos. Para él, Lolita está enamorada de él, le está seduciendo y eso es lo que él está viendo, pero eso es por lo que él quiere ver. Estamos hablando de una persona enferma y que obviamente tergiversa toda la situación y tergiversa todos los hechos en su beneficio. Humbert Humbert barre para casa siempre. Y tú puedes creerle o puedes no creerle. Esta es la ambigüedad de esta novela, porque no sabes si realmente lo que está contando pues es verdad o no. Pero bueno, pues sabemos que es una persona que realmente pues no las tiene todas consigo y pues es una persona bastante enferma y es muy incómodo meterte en la cabeza pues de este señor. Un libro difícil, un libro que no recomiendo porque a mí me costó mucho de leer, no por la dificultad técnica, sino por lo que está contando. Es realmente estremecedor y aunque él te lo cuenta todo desde un prisma en el que ella se enamora de él y le seduce y todo lo que tú quieras, tú estás viendo de que seguramente eso no es así, pero bueno, es lo que él te cuenta y es ese tipo de narrador poco fiable que seguramente exagere las cosas y tergiverse todo a su favor.
Y el último narrador poco fiable que os traigo hoy es Juniper o June, la narradora y protagonista de Amarilla o Yellowface de Rebecca F. Kuang. Este es un libro muy contemporáneo que es muy divertido, es muy sarcástico, muy ácido y que la verdad es entretenido. No os esperéis la gran maravilla, pero yo me lo pasé muy bien leyéndolo. Eso sí, este narrador poco fiable hay muchas personas a las que les ha rechinado y no les ha caído bien, y es que es un narrador poco fiable, muy difícil de tragar, y os voy a contar por qué. En este libro tenemos a nuestra narradora, Juniper. June es una chica que aspira a ser escritora, que ha escrito ya creo que algún libro, no ha funcionado demasiado bien, una chica normal, que tiene una mejor amiga que se llama Athena, que es de descendencia asiática, no sé si su madre es china, no lo sé, pero tiene descendencia asiática, que es escritora también, se conocieron en la facultad y a la que le va fenomenalmente bien. Aquí estamos viendo ya la envidia que tiene Juniper de su mejor amiga. El libro arranca cuando están celebrando las dos que Athena ha conseguido que Netflix adapte una de sus novelas a la pantalla, y están celebrando las dos, Athena súper contenta y la otra pues hace como que está contenta, pero en realidad está reconcomida por dentro. Y en su casa, en casa de Athena, esto no es un spoiler, esto es al principio del libro, y es que el libro arranca así: Athena se muere en su casa y Juniper, sin cortarse un pelo, se va al despacho de Athena, coge el único y el último manuscrito en el que estaba trabajando su mejor amiga y se lo lleva a su casa. Lo cambia un poco y lo publica con su nombre. Y ahí arranca toda una serie de acontecimientos que no te vas a querer perder. La narradora de esta novela es un personaje o una narradora muy poco fiable porque está sesgando todo a su favor. Es manipuladora, es envidiosa, es egocéntrica e intenta justificarse todo el rato. Tú te vas dando cuenta cómo intenta justificar las cosas y cómo intenta excusar todo lo que hace. Es una víbora, es mala gente, y a mí me resultó muy divertido meterme en su cabeza, porque de verdad es que es increíble el nivel de manipulación que tiene esta chica. Y es un narrador poco fiable, muy bien llevado, es muy diferente, es extremadamente manipulador, y me encantó leer a Juniper y pues todos los líos que monta por intentar ocultar e intentar hacer ver que es alguien que no es realmente quien es. Pero sí que es verdad que hay mucha gente a la que le ha caído tan sumamente mal que les ha condicionado la lectura del libro. A mí Juniper me cayó muy mal, obviamente, es una persona despreciable, pero yo estaba un poco alucinada y en shock de cómo ella iba abriéndose paso a codazos para llegar a ser pues esa escritora de éxito que ella piensa que tiene derecho a ser. Y nada, no os digo más, pero bueno, es un libro entretenido. El final se desinfla un poco. Pues sí, se desinfla bastante, pero bueno, pues sí me gustó, en general sí lo recomiendo, y como narrador poco fiable, Juniper es un ejemplo de una narradora poco fiable y además una narradora pues muy envidiosa. Y nada, hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que os haya gustado mucho y espero que me digáis abajo en la cajita de comentarios si habéis leído alguno de estos libros y qué os ha parecido, y también contadme si se os ocurren algunas otras novelas con un narrador poco fiable o en las que podamos ver el efecto Rashomon. Como siempre, pedirte que si no te has suscrito al canal, por favor que lo hagas si te gusta el contenido y que le des a la campanita porque estoy aquí todos los miércoles. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!